Oración a la Santísima Trinidad. Señor Dios Rey Omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra, y todo cuanto en ella se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Señor Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos, y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho, pedid y se os dará. Les saluda Giovanni Dunfer desde la ciudad de Nueva York, un programa de lasallistas en el mundo. El día de hoy tenemos una grata visita, el padre Ángel Benavides, ecuatoriano residente en Argentina, quien nos acompaña el día de hoy, y le damos la bienvenida al programa. Padre, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias, Giovanni. Una alegría de saludarte y saludar a todos los compañeros lasallistas en Ecuador, en América y el mundo. Muchísimas gracias, padre. Antes de empezar, vamos a recordar que estamos ante la santa presencia de Dios. Adoremos. Vamos a aprovechar que tenemos hoy en el programa a un sacerdote y que es día domingo, y que el domingo pues es día de asistir a la Santa Misa. Para los que no han podido ir hoy a la misa por cualquier motivo, le pido al Padre que gentilmente, por favor, nos lea el Evangelio del día de hoy, pues, y nos dé también su explicación. Así que, Padre, por favor, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Amén. esté con ustedes y con tu Y con tu espíritu. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Gloria a Jesús. ti, Señor Jesús. La semana pasada y durante los 50 días anteriores celebrábamos la Pascua del Señor, la resurrección del Señor, y que terminó con el tiempo de Ascensión y el tiempo de Pentecostés. El día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y el domingo siguiente, hoy, es la fiesta de la Santísima Trinidad. Para nosotros en la iglesia y para nosotros en La Salle es una fiesta muy importante, porque algunos recordarán que el día de la Santísima Trinidad, en un momento particular en el que San Juan de la Salle tuvo una duda muy importante de si continuar o no en la fundación del Instituto de los Hermanos, se reunió junto con dos hermanos, Gabriel Drolan y Nicolás Bouillard, y este, hicieron lo que llamaron el voto heroico, secreto para todos, excepto para ellos, de mantenerse en el instituto a pesar de cualquier cosa, de cualquier dificultad, hasta que Dios les ayude de una manera especial. Y así fue, y luego pues lograron salir adelante con el instituto a pesar de todos los problemas. Y entonces los hermanos mantienen hoy, los hermanos de La Salle, la memoria y el recuerdo de ese voto heroico en el día de la Santísima Trinidad. Entonces vamos a eh, recordar también con cariño esto que es para La Salle como exalumnos algo muy valioso, el voto heroico el día de la Santísima Trinidad. Ahora, el Evangelio es claro. Según el evangelista Mateo, en este capítulo 28, el último capítulo del Evangelio según San Mateo, es lo que en algunos lugares, algunas iglesias cristianas, llaman también el gran mandamiento o
el mandato evangélico, el mandato de hacer discípulos. Para nosotros, entonces, como cristianos, católicos y también como lasallistas, encontramos no solamente el mandato explícito, vayan y hagan discípulos en todos los pueblos y bautícenlos, sino sobre todo el que el Señor en el Evangelio pone en claro que la realidad no es únicamente ir y hacer algo, ir y decir, sino hacer esto por voluntad de Dios y en el nombre de la Santísima Trinidad. Habría que pensar un poco. Nosotros escuchamos todo el tiempo y los curas y los hermanos decimos todo el tiempo en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿qué significa esto para nosotros? ¿Significa que tenemos tres dioses? No, es uno solo que tiene una realidad muy simple y muy compleja para nuestra comprensión, porque nuestra mente es limitada y entonces requerimos de la ayuda de la filosofía, de la teología, para comprender qué es, quiénes son las tres personas de la Santísima Trinidad. Dios que es uno y al mismo tiempo trino. Dios es todo creador, todo es redentor, todo es santificador. Pero por facilitarnos un poco las cosas, distinguimos como eh, ente de razón, pero no solamente, que Dios es Padre y lo asociamos al Creador, que Dios es Hijo y lo asociamos a la redención, y que Dios es Espíritu Santo y lo asociamos a la identidad de la Iglesia y también a la santificación del mundo. Sin embargo, es Dios todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ha creado el mundo. Y es Dios todo el que ha redimido a la humanidad del pecado por medio de Jesucristo, el Hijo. Y es Dios todo el que santifica el mundo con su gracia por medio del Espíritu Santo, que es la fuente de la gracia. Mm, Cuando el Señor nos manda bautizar y hacer discípulos en nombre de la Santísima Trinidad, lo que está haciendo es recordarnos y proponernos un modelo, que no es que somos simples francotiradores, sino que vamos como Dios en comunión de personas, en comunidad, juntos. Así como, si quieren, San Juan de la Salle y estos dos hermanos que en comunión de personas se comprometieron a hacer posible todo lo posible por mantener la obra de las escuelas cristianas. Sin embargo, es un poco más complejo. ¿Y de dónde sacamos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Pues está revelado continuamente en la Sagrada Escritura. No solamente llamar a Dios Padre como un reflejo, como un modelo de la figura paterna de la que proviene la generación, sino también el entender a Dios como Padre, como Creador, como sustento, como fuente de todo lo que es bueno. Y entonces también para nosotros es modelo de Padre, porque nos cuida, nos mira y nos envía sus dones, nos da el agua de todos los días y el sol que necesitamos. Y asimismo corrige y también de vez en cuando castiga lo merecido, porque Dios es justo, así como es amoroso. Y porque es justo, y porque es amoroso al mismo tiempo, Dios, viendo nuestra debilidad y pecado, busca redimirnos y por eso envía la Santísima Trinidad toda al Hijo, la segunda persona, y se hace hombre en Jesucristo. Y este Hijo hecho hombre asume la cruz por nosotros y luego de morir nos redime del pecado, derramando su propia sangre como pago por nuestras deudas. Y entonces el Hijo se hace víctima y pecado para que nosotros tengamos vida y tengamos el perdón que necesitamos. Entonces, en su justicia, la misericordia de Dios es tan grande que permite que su propio Hijo
sea quien pague la deuda de nosotros pecadores, pero esta redención obrada por Cristo que nos alcanza el perdón es también una gran señal para nosotros, porque nos hace mirar como hijos a Dios. Nos hace sabernos entonces necesitados del Padre, pero también hermanos de Cristo, su muerte y su resurrección, pero también su ejemplo, su palabra de vida que guardamos en los evangelios, los milagros que obró, su vida de virtud y de amor. Pasó, dice Hechos de los Apóstoles, pasó por este mundo haciendo el bien. Nos deja a nosotros la tarea de hacer lo mismo, de imitar sus virtudes y de pasar ayudando a los pobres, a los necesitados. Las obras de misericordia, como dice Mateo 25, dar de comer al hambriento, beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al encarcelado, dar posada al peregrino. Y luego las espirituales, una de ellas, las que cumplen los hermanos de la Salle y muchos exalumnos, también enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, tener paciencia al que me molesta, perdonar al que me ofende, orar a Dios por vivos y difuntos. Imitando esto, imitamos a Cristo. Pero Dios, que no se deja ganar en generosidad, nos envía todos los días, todo el tiempo, su don por excelencia, que es el Espíritu Santo. Y este don por excelencia es también el que habita en los corazones de los bautizados. Y por eso el mandato, bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este don por excelencia, el Espíritu, es también para nosotros una fuente de gracia, porque es quien pone en nuestras mentes y corazones los buenos pensamientos y buenas acciones. Y también quien nos ayuda a considerar aquello que contemplamos hacer como malo o pecaminoso para evitarlo. Fortalece la voluntad, sostiene nuestras intenciones, nos ayuda a ser concretos, pero también constantes y perseverantes. El Espíritu Santo entonces sostiene la iglesia, dándole vida, permitiéndole refrescar en el momento de dificultad o de sostener ante la duda y ante el error. La Santísima Trinidad entonces es para nosotros una gran alegría, un gran don. Es precisamente la muestra del amor de Dios por nosotros, que nos ha creado, que nos ha redimido del pecado y que nos santifica continuamente. Pidamos entonces a Dios, que es Dios unitrino, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, que nos mire con misericordia, que nos alcance sus dones y que haga de nosotros, como buenos cristianos y lasallistas, discípulos e hijos suyos, para que nosotros también hagamos del prójimo discípulos y animemos a otros a adquirir no solo la fe, sino también la caridad que recibimos en la Salle con nuestra educación, pero también en la iglesia como el lugar de nuestra residencia, de nuestra pertenencia, de nuestra fe. Que así sea. Amén. Hermosa reflexión, Padre Ángel. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, ahora vamos a conversar un poquito sobre usted, para conocerlo, eh, para saber qué está haciendo por Argentina. Vamos a empezar desde el comienzo. ¿Dónde usted nació, padre, y dónde hizo sus estudios? Yo soy quiteño de nacimiento, nací en Quito en el año 1982, de la familia, mi papito Virgilio Benavides, mi mamá Nancy Hilgard, este, y estudiamos, tengo un hermano gemelo, mi hermano Luis Virgilio, eh, somos cuatro, mi hermana mayor Beatriz, mi hermana menor Ana María, y estudiamos la primaria en Quito y llegamos a Guayaquil más o menos en el año 92 o 93 y nos inscribimos en el Colegio San José gracias a la ayuda de el hermano Luis Buenaventura Andrade, que era a la sazón director de la escuela y que había sido muy amigo de mi abuela, porque mi abuela era sobrina del hermano Eduardo José, eh,
y que había sido mucho tiempo director también de la escuela en una época, y luego, conocidos por esto, tuvimos cierto favor, cierta ayuda para entrar al Colegio San José en primero de secundaria, en el año 93. Y estudiamos en el Colegio San José La Salle de Guayaquil toda la secundaria. Este, Me gradué en enero del año 2000 en la promoción 52. Eh, y después de eso, yo entré como voluntario en La Salle. Había en esa época, era rector el hermano Luis Lazo Álvarez y vicerrector el hermano Adolfo. Y estaba también en esa época, en mucho tiempo de mis estudios, el hermano Vicente Narváez, que en paz descanse. Y también hubo un hermano, luego salió Teodoro Cárdenas. Eh, que fueron muy importantes para mi tiempo de formación. Hermano Pedro Soto Conde también, que fue profesor mío, catequista también, y que me vinculó luego a la catequesis. Eh, Finalmente entré como voluntario en el año 2000, eh, y ese mismo año entré como postulante de los Hermanos de la Salle, y mi noviciado a partir de el enero del año 2002 en Río Negro, Colombia. Mi primera profesión en enero de 2023, y luego fui profesor en el Colegio Hermano Miguel Lasalle de la ciudad de Quito. Eh, Estudié en la Universidad Católica la licenciatura en Educación y Teología que se hacía en esa época para los religiosos y religiosas educadores, y hice mis votos perpetuos como hermano de la Salle en febrero de 2008 en el Colegio San José, en la capilla del Colegio San José, junto con el hermano Jean-Pierre Zambrano, que fue hasta hace poco provincial de la provincia del distrito, fue visitador provincial del distrito norandino, que recoge Ecuador, Venezuela y parte de Colombia, a que pertenece La Salle en el Ecuador. Eh, y luego fui destinado al noviciado como vicemaestro de novicios en Colombia primero, en Río Negro, y luego en Costa Rica durante 4 años. Regresé al Ecuador y fui profesor, director de pastoral en el colegio La Salle de la ciudad de Loja. Y en ese proceso, finalmente hice un discernimiento y pedí el tránsito canónico para la orden de predicadores, porque vi que lo mío, a pesar de mucho tiempo de ser educador en La Salle, religioso, sería más bien ser sacerdote. Y como no quería dejar de ser religioso, entré a los frailes dominicos. Fui recibido en el año 2014 y luego hice noviciado aquí en Argentina en el año 2015. Volví al Ecuador en el 16, y la verdad es que eh, para ahorrarnos detalles, pedí volver a la Argentina en el 17 y fui recibido acá. Hice los votos solemnes como fraile dominico en septiembre del año 2019. Fui ordenado diácono en noviembre del año 2020, y luego sacerdote en septiembre del año 2023. He vivido entonces como fraile dominico en Buenos Aires, en Mar del Plata, y recientemente, hace 15 días, en Mendoza, donde estoy ahora. Actualmente soy el delegado o el vicario del provincial para 3 colegios dominicos aquí en Mendoza, en San Juan de Cuyo y en San Luis. Entonces, digamos que Dios y también los frailes han visto en mí la posibilidad de ayudar en la educación, que ha sido el terreno de mi apostolado y de mi trabajo durante tanto tiempo, y que lo hago con cariño y con gusto. Por decir algo breve. Ok, muchísimas gracias. Cuando usted se mudó a Guayaquil y entró a La Salle, al Colegio San José La Salle, como se llama en Guayaquil, ¿ya usted entró con esos deseos de ser hermano
o fue eso poco a poco fue sintiendo esa inclinación? Cuéntanos un poquito cómo usted llegó a esa decisión de ser hermano de La Salle después de haber estudiado en La Salle, porque fue en el año 2000 que usted empezó, ¿no? Cuando se graduó. Así En- es, sí. ok. Puedo decir que tal vez desde pequeño, en una familia practicante, había seguramente la inquietud vocacional, nada particularmente complejo en la infancia, sobre todo cuando uno lo inician en la primera comunión y en la asiduidad a la iglesia, uno piensa, supongo yo, de ser acólito, algo así. Eh, Tampoco distinguía yo, y hay que decirlo, siendo niño no distinguía entre sacerdote, ni cura, ni monje, ni hermano de la Salle. Y yo recuerdo ver, por ejemplo, el hermano Luis Lazo, y yo pues pensaba que era algo como un cura, así de simple. Eh, Cuando entré a la Salle tenía así alguna inquietud y luego, la verdad es que se enfatizó con el tiempo. Cuando estaba yo en primer año de bachillerato, el cuarto curso que decíamos antes, hice sí algo de trabajo vocacional con el hermano Teodoro Cárdenas, como les comentaba, y luego también en el último año de bachillerato, tercero de bachillerato, con el profesor José Torres, que nos acompañaba en un grupito vocacional, y de allí pasamos al voluntariado. El voluntariado en La Salle, habrán escuchado algunos, es una experiencia que se ofrece para los exalumnos de La Salle en todo el Ecuador, y creo que ahora también en Colombia y Venezuela, para dar no solamente una experiencia vocacional, que no sería la principal, pero es añadida, sino también ofrecer la oportunidad a los jóvenes exalumnos a continuar siendo parte de La Salle, prestando un servicio voluntario en obras sobre todo de mayor necesidad económica y de necesidad de promoción social. Y pues yo asumí eso, pero yo tenía ya la intención de ser hermano de La Salle cuando hice el voluntariado. Ya comprendía un poco más, y creía que el Señor me llamaba para sí a un servicio más cercano y también a una consagración. Y así lo viví, no sin dudas, no sin dificultades, durante el tiempo que cumplí los 18 años. Cumplí los 18 años siendo voluntario y lo suelo contar como anécdota. Cuando les dije a mis papás que no solo entraba de voluntario, que ya era, sino que quería ser postulante de los hermanos de La Salle, papá y mamá me miraron como diciendo, y este está loco. Y yo dije, bueno, pienso muchas veces que no sé de dónde saqué ni la fortaleza ni las palabras. Les dije yo, bueno, si no me dan el permiso por escrito, el día que yo cumple 18 me voy. Ujú. Así lo dije. Con esas palabras, y papá y mamá se quedaron boquiabiertos y firmaron el permiso. No les queda más remedio. Así de Eh, simple. Este, como decimos en Ecuador, a las buenas o a las malas. Así es, y yo miro para atrás y digo, no, no, no comprendo, yo no, nunca fui así, nunca levanté la voz a mis padres, nunca me atreví a colocar palabras ni siquiera displicentes de esa manera. Sin embargo, agradezco a Dios que me dio en ese momento la entereza para decir lo que pensaba y confiar en el buen criterio de mis padres, ¿no? Eh, Claro. Ujú. es algo muy agradable. Además, tuve el apoyo de papá y mamá en general. Sí, no, no digo que no. En el tiempo de la formación, sobre todo en Colombia, en el noviciado, nos daban cada semana una llamada de teléfono. No había la facilidad de internet, WhatsApp, etcétera. Y yo llamaba a casa y papá contestaba, era de Colombia al Ecuador, nos daban 10 minutos para hablar y papá me decía de todo. ¿Cómo te vas a meter con esos curas, con no sé qué, con no sé cómo, esto de acá? Y después de un ratito me dejaba hablar con mamá.
Así que era cada semana el martirio de hablar con papá que me reclamaba. Finalmente, papá me vio feliz, me vio realizado y lo aceptó y luego este, eh, se alegró mucho, todavía más, con el desarrollo de mi vida, de mi vocación. Yo, como estudié para docente, tengo que decir que mi experiencia fue también compleja. No fui profesor ideal desde el primer día. Recuerdo que me costó muchísimo trabajar con los niños, con los jóvenes, con adolescentes, más aún porque siendo yo joven de colegio, no era el muchacho, como diríamos ahora, eh, más querido de mis compañeros. Yo era medio ratón de biblioteca y no era, era querido de los profesores, pero no de los compañeros, así que no Ok. me fue tan bien. ¿Cuándo se fue a Argentina y para qué fue su primer viaje a Argentina? Viajé a la Argentina cuando, después de haber sido hermano de La Salle muchos años y haber estado en el noviciado, tuve la oportunidad de plantearme mi vocación con mucha seriedad. Tenía ya experiencia como religioso, experiencia como profesor en Ecuador, en Colombia, en Costa Rica, y me di cuenta que tenía un gran vacío personal. Yo puedo decir con certeza y con claridad que no es que escapé de La Salle porque no eran buenos, es al contrario. Estoy agradecidísimo con los hermanos de La Salle, con el hermano Carmelo Santamaría, que es de provincial, con el hermano Gustavo Loor, que es de provincial, con el hermano Humberto Murillo, que era el provincial después, cuando se hizo el distrito norandino, que me acompañaron, me escucharon y me dieron todo el apoyo que necesité para el proceso de cambio. Eh, y cuando fui a pedir a los frailes dominicos que me recibieran, recibí también el apoyo del provincial de los frailes dominicos y de la mayoría de los frailes que me recibieron con los brazos abiertos. Eh, y además había mucho respeto para los hermanos de La Salle porque muchos de los frailes antiguos habían sido alumnos de alguna de las escuelas de La Salle, sobre todo en Quito. Eh, entonces, recibí siempre mucha ayuda, mucho apoyo, eh, mucha contención espiritual inclusive. Eh, Cuando en el año 2015 finalmente fui aceptado en la orden, porque, pongámoslo así, yo tomé el camino más largo. En lugar de simplemente decir a los hermanos chao y retirarme, lo que hice fue hacer un proceso canónico, de derecho canónico, que es trasladarme de un instituto religioso a otro. Y entonces había que pasar mi carpeta al Vaticano para que pase por el dicasterio de la vida religiosa, para luego analizar la cosa y luego que vaya al otro instituto. Y eso tomó casi un año y medio. Sí. En el convento Santo Domingo de Quito, estuve ayudando en el convento, siendo acólito, siendo barrendero, siendo sacristán. Luego un tiempo me pusieron director de la escuela anexa al convento y luego finalmente fui aceptado en la orden. Y entonces, siendo yo un religioso de casi 33 años de edad, un hombre adulto, profesional, y además en un tiempo diferente a los ritmos de formación que ellos tenían, decidieron enviarme a la Argentina para hacer el noviciado en una casa en la que tenía la fama de recibir no muchachos jóvenes recién salidos del colegio, sino adultos en la formación. Y entonces es con lo que me encontré. Hice mi noviciado con otros tres jóvenes que tenían experiencia académica, universitaria y profesional. Y fue una experiencia maravillosa. Hice mi noviciado aquí en Argentina, en Mar del Plata, desde mayo del 15 a mayo del 16. Eh, Como parte de mi proceso de incorporación a la orden, me dieron 4 años de prueba. Yo seguía siendo hermano de la Salle, pero no tenía permiso de vestir el santo hábito de los hermanos, ni tampoco de presentarme como hermano de la Salle, y estaba sujeto como un simple novicio durante 4 años a los frailes dominicos en Argentina primero, y luego en Ecuador. Así que terminé mi año noviciado, que fue repetir la espiritualidad
pero profundizarla en Santo Domingo, ¿no? Yo había hecho el noviciado en La Salle antes, en Colombia, en Río Negro, en el año 2002 y 2003, y entonces fue una experiencia enriquecedora, pero esta vez, en el año 2015 y 16, con el bagaje que tenía yo de mis años de religioso, de educador en varios países, eh, me dediqué a profundizar muchísimo en el tema de la vida religiosa de Santo Domingo, de los dominicos y del sacerdocio. Finalmente regresé al Ecuador para continuar los estudios de filosofía y teología, pero el corazón me llamaba de regreso acá a la Argentina, así que al terminar el año 16 y avanzar el 17, pedí venir a la Argentina y acá me recibieron con los brazos abiertos. Estudié aquí en Buenos Aires, en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino de los Fieles Dominicos, en el Centro de Estudios de Filosofía y Teología, y soy entonces bachiller en teología y profesor en ciencias de la religión. Eh, y Dios mediante adelante estudiaré también la licenciatura en teología aquí en Argentina o en Europa quizás. O- Este, pues entonces vine a la Argentina porque me enviaron a hacer noviciado, pero con el tiempo decidí volver y quedarme acá. Ok, para entender un poquito, usted entró a esta comunidad de de los padres dominicos. Usted es un Así es. fraile dominico ahora. Sí. Hay muchos grupos, ¿no? Dentro del sacerdocio, como los franciscanos, ahora mencionó los dominicos. Cuéntenos un poquito sobre cuál es el concepto de los padres dominicos que está Ujú. usted ahí para saber la diferencia entre otros grupos de sacerdotes y por qué hay estos grupos diferentes dentro de la Iglesia Católica. Con mucho gusto. Vale decir que, para hacer un poquito de historia, en la iglesia durante mucho tiempo no hubo distinción de, más que de sacerdotes que estaban en una diócesis con un obispo y los laicos, ¿no? En la época de persecución, siglo segundo, tercero. Cuando terminan las épocas de persecuciones y los mártires, en el siglo tercero, por ejemplo, y cuarto, hubo grupos de cristianos que consideraban el martirio como muy importante y al acabar la persecución y al convertirse la iglesia en la religión oficial del Estado del Imperio Romano, deciden huir a los desiertos, a las montañas y vivir una vida de mucha penitencia que se convirtió para ellos en una suerte de martirio. Y eso se convirtieron en los monjes. Entonces, lo primero que hubo en la iglesia, después de los simples cristianos y de los sacerdotes que atendían los sacramentos, la misa, los bautismos, la confesión, eran estos monjes en el desierto. Y esto se convirtió poco a poco en grupos organizados como los monjes benedictinos, que son un poco más conocidos tal vez para nosotros. Esto es en el siglo sexto, monjes benedictinos. Monjes agustinos, más o menos en la misma época. Eh, con el tiempo surgieron otros tantos grupos que no quiero confundirlos con muchos nombres. En el siglo XIII, en un momento particular del Imperio Romano, del Sacro Imperio Romano Germánico en Europa, eh, división de la Iglesia católica entre los ortodoxos en el este, en el oriente, y los católicos romanos en Europa del oeste, surgen grupos que se dedican, no como los monjes, a vivir en soledad y en lugares apartados, a una vida de silencio y de contemplación, sino grupos a ser evangelizadores activos, a llevar el evangelio, a celebrar la misa, a predicar. Serán los grupos que llamamos mendicantes. Entre esos grupos mendicantes están los frailes franciscanos, los frailes mercedarios y los frailes dominicos. Santo Domingo de Guzmán funda la Orden de Predicadores en 1215, recibe la aprobación del Papa en 1216 y se expande por toda Europa. Entre los grandes apóstoles de la Orden de Predicadores está Santo Tomás de Aquino, San Vicente Ferrer, Santa Catalina de Siena, en América San Luis Bertrán,
San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, cuando ya hubo la evangelización en América. Entonces, la Orden de Predicadores es un instituto religioso que se dedica a la predicación del Evangelio y tiene, en este momento somos alrededor de 6.000 frailes en todo el mundo, entre hermanos religiosos y sacerdotes religiosos. Tenemos también en nuestras filas varios obispos, varios cardenales, hubo inclusive 4 papas que fueron frailes dominicos. El más conocido es el Papa San Pío V en el siglo XVI, en la época de la batalla de Lepanto. Eh, También uno puede hablar estos santos muy queridos en el Ecuador, como San Martín de Porres, San Vicente Ferrer, Santa Rosa de Lima. em, y puedo decir también entonces que junto con las órdenes mendicantes surgieron más adelante, después del Concilio de Trento, de la Reforma Protestante, grupos de religiosos que se dedicaron a la contrarreforma, a tratar de ordenar la iglesia después de la Reforma Protestante Luterana, como por ejemplo los jesuitas de San Ignacio de Loyola, los padres escolapios, eh, y poco tiempo después, antes de la Revolución, de la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, surgieron grupos dedicados a la educación de hombres y de mujeres. Entre ellos, el más importante es San Juan Bautista de la Salle con los hermanos de las escuelas cristianas, fundados en Reims en 1680. Pero no son los únicos. Les decía, los calasancios, un poco después de la Revolución Francesa, los maristas, y luego multitud de congregaciones religiosas dedicadas a la educación. En España, en Francia, en Italia, en Inglaterra inclusive. Em, y luego, mucho más tarde, vienen otras congregaciones un poco más modernas, ¿no? Pero que tienen como función, por ejemplo, la atención de los enfermos. Allí en Guayaquil se conoce las hermanitas de los ancianos desamparados, las religiosas que atienden niñas huérfanas y colegios de mujeres, las hermanas marianitas fundadas en Ecuador por la Beata Mercedes de Jesús, y así. Entonces, por hablar un poco, los Hermanos de la Salle son un instituto religioso de religiosos dedicados a la educación. No son sacerdotes, son solo religiosos. Los frailes dominicos somos un instituto de religiosos en los que hay hermanos y sacerdotes que nos dedicamos a la predicación de la palabra, a la liturgia, a la enseñanza en centros educativos y universitarios, a la celebración de la Santa Misa y de los sacramentos, y a la evangelización en general, por medio de la predicación del Evangelio. Eso por responder a la pregunta. Espero no haber confundido mucho. No, no, muchísimas gracias. Gracias por la explicación. Es algo para informar, me gusta también aprender y educar un poco a nuestros oyentes que están escuchando este programa. Así que muchísimas gracias, padre. Un gusto. ¿Usted sigue en contacto con sus ex compañeros de la Salle de Guayaquil? Porque ahora con el WhatsApp estamos, sé que hay muchos grupos porque hago siempre entrevistas y les pregunto, y me dicen, sí, no, seguimos en contacto, tenemos un grupo de WhatsApp y ahí chateamos a veces, nos reunimos. ¿Usted también forma parte de algún grupo de estos? Sí, sí, tengo una pequeña anécdota al respecto. Yo, cuando viajé a Argentina en el año 2015, tenía un telefonito que no es como estos de acá modernos, era bastante más simple, y mi hermano gemelo, Luis Virgilio, que era parte de un grupo de exalumnos de la 52, me incluyó en el chat sin preguntarme. Yo estaba en el noviciado, entonces tenía muy poco acceso al teléfono y mi teléfono no era bueno, entonces se llenaba rápidamente de cosas. Y recuerdo que apenas entré, yo puse un hola y de repente se cargó de todos los mensajes, de modo que el teléfono se bloqueó completamente y yo no Ya, podía hacer nada, porque cada vez que conectaba el teléfono llegaba una avalancha de mensajes de todo lo que los compañeros habían puesto en ese chat, ¿no? Eh, ya, que además, hay que decir, era bastante colorido. Entonces, yo la verdad es que salí inmediatamente, apenas tuve un minutito libre que no llegaba a nada, puse un hasta luego y me fui. Eh,
Y al poco tiempo, un par de años después, me juntaron a otro chat de compañeros que es bastante menos colorido eh, y, digamos, más adecuado para un religioso. Con el Claro. respeto de mis compañeros, ¿no? Yo les aprecio muchísimo, hay algunos con los que sigo conversando, eh, algunos a los que he podido acompañar en diferentes circunstancias, eh, muchas veces a la distancia, porque yo vivo en Argentina, visito poco el Ecuador, pero mantengo una amistad muy grande con hermano Jean-Pierre Zambrano, que fue compañero mío desde primer año de secundaria. He conversado con varios compañeros míos a los que mantengo en relación. Me he comunicado también y he estado en contacto con el padre Cristian Vinces, que es del Sodalicio Vida Cristiana, que es en Guayaquil, y con varios otros compañeros que sigo manteniendo algún mensajito de vez en cuando o en ese chat en el que les digo están varios compañeros de la 52 que eh, hacen preguntas y se ayudan mutuamente en muchas cosas. Sí, sí, estoy en contacto también con varios Excelente. profesores. Eh, Gracias hace poco a que me encontré con el arquitecto Rafael Galarza en Buenos Aires, pudimos entrar en contacto con usted inclusive, ¿no? Así es, así es. El mundo es pequeño ahora. Mucho más pequeño de lo que nos imaginamos. Así es. Y su hermano gemelo, ¿cuál fue su reacción cuando usted decidió entrar a la vida religiosa? Y separarse prácticamente físicamente, porque según tenemos entendido, yo no tengo familia que son hermanos gemelos, pero siempre son unidos, no, espiritualmente también, aparte del parecido, lógicamente, físico que tienen. ¿Cómo fue esa situación entre ustedes dos al usted decidirse a irse un camino totalmente diferente a lo que normalmente pues hacemos? ¿A qué se dedica él? ¿Qué hizo? ¿Y cómo fue ese cambio, esa separación cuando usted se tuvo que ir a Argentina o ya desde joven a su vida religiosa y él se quedó solo prácticamente sin su hermano gemelo? A Dios gracias, y eso hay que ponerlo en evidencia. Mamá y papá fueron muy buenos con nosotros y nos permitieron a cada uno tener nuestra personalidad. Nunca, nunca nos pusieron disfraces iguales, vestiditos iguales, y en el que pareciera que somos uno en dos cuerpos, ¿no? Sino que Okay. nos vestían con ropa parecida por necesidad, pero siempre de colores diferentes. Y eso nos permitió desarrollar personalidades diferentes. Mi hermano, yo siempre lo digo, él es el bueno. Es un hombre decente, inteligente, bien intencionado. eh, eh, Luego lo cuento, pero es un padre amoroso, tiene dos hijos preciosos, un esposo dedicado. eh, eh, y entonces, en su camino personal, yo creo que a Dios gracias, papá y mamá nos pusieron, nos sembraron en nosotros esto de que cada uno es el que construye su propia vida, ¿no? No dependíamos el uno del otro. Okay. Anecdóticamente, siendo alumnos del mismo colegio, éramos muy diferentes y aunque somos gemelos, muy parecidos, este, tan solo en la forma de llevar el uniforme éramos diferentes. Yo uso anteojos desde el primer año de secundaria. Mi hermano nunca ha usado anteojos. Este, y entonces, claro, yo pasaba en la biblioteca, yo era el lazarillo de la señora Miño, que estaba en la biblioteca tanto tiempo. Pasaba en la oficina de pastoral, pasaba visitando al hermano Vicente allá en mecanografía. Mi hermano andaba jugando fútbol abajo, no sé si voleibol, metido en la sala de sistemas, porque él estudiaba luego como informático. Y había alumnos del colegio que no sabían que éramos gemelos y que eh, no, no, no nos distinguían. Y también varios profesores. Recuerdo el economista Crespo, que era un hombre muy bueno, muy cercano, pero que no se había dado cuenta que éramos gemelos. Y entonces llegó una vez al aula de clase, me vio y me dijo, señor, además distraído, no le echo la culpa,
entre aulas de 50 alumnos, tener que acordarse de uno y ver a otro y decir, ¿por qué este está en esta aula y no está en donde acabo de venir? Entonces, señor Benítez, usted se parece mucho a un Benítez que está en la otra aula. Cosas de esas, ¿no? Eh, eh, Puedo decir que mi hermano, no es que no me extrañaba tanto, fuimos muy cercanos siempre, pero asimismo yo fui bastante tímido en el colegio y papá y mamá vieron que eh, creyeron que me convenía a mí salir a las fiestas con mi hermano y entonces si mi hermano iba a una fiesta, no podía ir si yo no iba con él. Así que me tocó ir a muchísimas fiestas sin la voluntad de ir. Y estar con los amigos lo mejor posible. Esto ya en segundo año, tercero, cuarto, quinto. Después ya no me pedían, ya era otra cosa. Yo tuve mi grupo de amigos, grupo de estudio, con varios compañeros que venían a casa y nos que sentábamos a conversar y a pasarla bien. Pero al menos algunos años mi pobre hermano tuvo que soportar tener que llevar al aburrido de su hermano. No tenía remedio, no tenía otra opción. No tenía otra opción, pobre. Cuando yo fui de voluntario, él inició un tiempo de estudios en la Universidad Católica de Guayaquil, en Ingeniería en Sistemas, y con el tiempo, cuando yo entré de religioso de los Hermanos de la Salle, mi hermano viajó con una beca a una universidad en Kentucky, en Louisville, y estudió allá estos bachelor en sistemas y regresó al Ecuador con su título en sistemas, ¿no? Entonces, Sí. digamos que tuvo su oportunidad de ir lejos. Luego mi hermano se especializó en mapas digitales, en este sistema de detección de GPS y utilizar GPS para hacer los mapas. Ah, Y ok. hasta hace poco, mi hermano, literalmente hasta la semana pasada, fue uno de los subsecretarios de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ah, en el Ecuador. Entonces, tiene una experiencia importante, ha sido servidor público durante 6 años, me parece, en dos o tres gobiernos, y hace poco pues terminó esa etapa de su vida. Está casado desde hace 14 años. eh, Tiene mi cuñada es Adriana Yepes, es profesora de danza, tiene escuelas de danza en Guayaquil y mucha experiencia en diferentes medios, en danza, en teatro y en actuación también es modelo y hace comerciales. Eh, Tengo dos sobrinos de mi cuñada y mi hermano, que tienen el uno 14 años y el otro 7 años. eh, Muchachos simpáticos, buenos. Y como le decía yo, mi hermano, y ojalá que me esté escuchando porque lo admiro mucho por esto, es un padre ejemplar, un esposo amoroso y dedicado, y además es un hombre honesto, derecho y preocupado por su país. Ha hecho mucho bien al Ecuador con su trabajo en la Secretaría de Riesgos. Excelente. Muchísimas gracias por esta información. ¿Sus hermanas también viven en Ecuador? Sí, mi hermana mayor, Beatriz, vive en Vilcabamba, junto con mi mamá, viven muy cerca en un camino de la montaña en Vilcabamba. Mi hermana en este momento está metida en un tema de política también, y sin meterme en detalles, ella trabaja en la Asamblea Popular de Vilcabamba, que es una de estas asambleas que permite ¿cómo se llama? El quinto poder del Estado, que es esto de el control cívico, participación ciudadana y control cívico de la corrupción. Entonces permite tener esa especie de asambleas locales que tienen una autoridad cuando son reconocidas por este poder del Estado. Y entonces mi hermana participa de eso y están precisamente en ese campo.
Mi hermana también es en una actividad más bien moderna, es coaching espiritual y es delegada de un mentor filipino en el Ecuador. Entonces mi hermana es la delegada de este mentor filipino en el Ecuador. Sí, de espiritualidad medio oriental, no quiero elaborar al respecto. Claro, claro, por Pero mi supuesto. hermana se dedica entonces a hacer este tipo de acompañamiento espiritual. Le dicen también medicina energética y otras cosas. Mamá es bióloga de profesión y vive en Vilcabamba, pero viaja mucho a Guayaquil. Y luego tengo mi hermana menor, Ana María, que está casada, tiene también dos hijitos. Mi hermana mayor tiene una hija también. eh, Ujú. entonces tengo cinco sobrinos en total. Mi hermana menor, Ana María, está casada con hijos, vive en Guayaquil. Ella es instructora de Zumba y entonces hace estos talleres para mujeres, el fitness camp y cosas de esas que ahora están de moda y que les hace tanto bien. Eh, Así es. pues eso, entonces sí, son mi mamá y mis hermanos. Ok. ¿Su papá falleció? Papá falleció en el año 2021, en el segundo año de pandemia. Yo en el primer año de pandemia me ordenaron diácono acá en Argentina y el provincial, el fraile que se hace de provincial, me dijo que tuvo una corazonada y me dijo, no, ustedes, otro fraile ecuatoriano y yo, tienen que viajar al Ecuador. Entonces nos mandó al Ecuador en los primeros días del 2021, cuando abrieron fronteras y permitieron vuelos. Ujú. Eh, pero al poco tiempo volvieron a cerrar fronteras y a cortar vuelos y todo. Y entonces yo me quedé en el Ecuador eh, y justo papá se enfermó, lo cuidé un tiempo en su departamento con oxígeno, con todo. Luego fue necesario hospitalizarlo. Papá falleció en el hospital. Em, Estábamos rodeados, mi mamá, mis hermanos y yo, acompañándolo lo mejor posible. A Dios gracias, antes de que entre a cuidados intensivos y que lo ceden para el tratamiento que se daba en ese tiempo para el COVID, recibió los sacramentos. El padre Cristian Vinces fue muy amable en entrar al hospital en ese momento de terror y asistirlo, porque yo todavía no podía, yo era diácono. Eh, y luego pues papá falleció, así que yo me quedé con mi mamá eh, en el Ecuador, acompañándola en el duelo y ayudándola un poco a superar la situación. Me quedé un año en el Ecuador, porque luego volvieron a cerrar fronteras, Ujú. y yo perdí mi residencia argentina, no pude viajar, cerraron vuelos. Y me tocó quedarme un año en el Ecuador acompañando a mamá un tiempo, en un convento de los frailes en Loja otro tiempo, hasta que pude volver a venir a la Argentina. Ok, pero fue una obra de Dios, ¿no? Que usted pudo estar en el Ecuador y acompañar a su papá en sus últimos momentos, ¿no? Eso fue algo, digamos, una bendición. Y lo he reconocido desde el principio, fue una bendición y no me arrepiento de haber podido hacerlo, porque estando lejos, qué sufrimiento ver, sufrimiento personal y el corazón atrapado, estando lejos, viendo el sufrimiento de la familia. Yo no me imagino que hubiera sido de mí, porque eh, soy hombre de fe y creo en Dios, pero como muchos dirán, el corazón a veces mueve más que algunas cosas que uno cree tener, al menos cree tener con la mano, pero es más abstracto. Entonces sí, Dios me bendijo y me acompañó en el proceso y me ha permitido fortalecer mi fe también, porque hizo que yo pueda estar presente en un momento particular de la historia de mi familia, de mi mamá, de mis hermanos y también de mi propia vida. Eso es una gran bendición. Así es, padre. ¿Le gustaría dar a usted algún mensaje, algún consejo para todos los que estamos oyendo este programa alrededor del mundo? Que el programa, como usted sabe, es Lasallistas en el Mundo. Usted fue un lasallista, lo sigue siendo, que estoy seguro, de corazón. ¿Algún consejo que le gustaría darnos en esta época tan difícil que vivimos ahora, en este mundo de la tecnología, de las redes sociales y todo esto que está cambiando prácticamente la vida de las personas?
queridos hermanos en La Salle, en todo el mundo, eh, que hay que confiar en Dios y en su misericordia. Y hay que ser tan buenos como uno puede. Eh, Confiar en Dios y en su misericordia no es solo tener una fe abstracta, sino efectivamente buscar el bien del prójimo, no solo buscar el propio bien. Lamentablemente caemos muchas veces en buscar mi propio bienestar antes que el poner el bienestar del prójimo eh, como un importante. El mandato del Señor es ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y dice también, amen a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y es un acto grande de humildad el reconocer que muchas veces no soy yo el centro del mundo, el mundo no gira a mi alrededor, eh, sino que he de ser yo quien facilita al prójimo encontrarse con la verdad, con el amor, con el perdón, con la misericordia, pero también con la justicia. Eh, y entonces, si yo soy bueno, he de ser también justo y he de ser también misericordioso. Hay que encontrar el justo medio de la justicia y de la misericordia. Eh, Sugiero muchísimo eh, hacer la oración, como hicimos hace un momento al comenzar, ponernos en la presencia de Dios, saber que no estamos solos. Es Dios quien nos sostiene, quien nos sustenta, quien nos da el aliento de vida y nuestra vida está en sus manos y entonces hay que pedirle a Dios que oriente mi propia vida. No dejaría de ser sacerdote si no les sugiriera también que eh, si se encuentran en malos pasos, que reconsideren, que busquen la reconciliación con Dios y con su iglesia. Este, es más fácil de lo que uno cree. Es sobre todo dejar el propio orgullo de lado y pedir ayuda. Y pedir ayuda no a cualquiera, sino al que puede ayudar y el sacerdote, el ministro de la reconciliación, o un hermano de la Salle con quien haya confianza, cualquier religioso, cualquier religiosa, o un compañero lasallista en el que yo tenga la claridad de que puede ayudarme, es mejor que dejarme estar en una situación no solo de pecado, sino también de injusticia o de debilidad. Reconocer en la humildad que necesito ayuda es un gran primer paso. Y lo último que diría es, pues, confiar como Juan de la Salle y como estos hermanos en la misericordia de Dios. Dios quiere que seamos felices y nos da la mano. Lo único que nos pide es extender la nuestra, eh, tomarnos de su mano y confiar en su bondad, en su misericordia, en su justicia. Entonces, sin querer extenderme mucho, porque ya hablé demasiado, es esto, confiar en Dios y en ser sinceros, buscar ayuda cuando hace falta y efectivamente extender la mano al hermano para que hagamos como Jesús, ser buenos y que pasemos por este mundo haciendo el bien. Eso es. Padre Ángel, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa Las Sallistas en el Mundo. Gracias por su tiempo, gracias por habernos enseñado tanto el día de hoy. Empezamos este programa como nunca antes lo habíamos hecho, con el Evangelio del día. Muchísimas gracias por esta reflexión. Realmente ha sido un placer haberlo conocido. Gracias por su vida de servicio a los demás y le deseo todo lo mejor en el país que usted ha escogido para vivir, Argentina, y que sigan sus éxitos y que siga su vida como hasta ahora, sirviéndole a Dios con ese amor, esa devoción, con ese cariño, con esa alegría que usted tiene y que es muy contagiosa para lo que estamos viendo este programa, porque la verdad nos ha llegado sus palabras directo al corazón. Así que yo le agradezco muchísimo por la oportunidad que me ha dado de haber podido conversar con usted el día de hoy. Con mucho gusto y muy agradecido por la oportunidad que me ha dado Giovanni de compartir con los lasallistas en el Ecuador, en América y el mundo. Estoy disponible para lo que necesiten y espero pues encontrarme con alguno en el futuro.
Muchísimas gracias. Viva Jesús en nuestros corazones. por siempre. Dios le bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, Padre. Felicidades, Gracias. Giovanni, y Y felicidades a todos. Gracias. Cada vocación es un diamante en bruto que hay que pulir, trabajar, al que hay que darle forma en todas sus caras. Un buen sacerdote, una monja, deben ser primero de todo un hombre o una mujer formados, trabajados por la gracia del Señor. Personas conscientes de sus límites y dispuestas a llevar una vida de oración, de dedicación al testimonio del Evangelio. Su preparación tiene que ser integral, debe desarrollarse ya desde el seminario y el noviciado, en contacto directo con la vida de las demás personas. Esto es fundamental. La formación no se acaba en un momento determinado, sino que va continuando a lo largo de toda la vida, a lo largo de los años, integrando a la persona intelectual, humana, afectiva, espiritualmente. Y también su preparación para vivir en comunidad. Tan enriquecedora es la vida en comunidad, porque a veces puede ser difícil. Porque no es lo mismo vivir juntos que vivir en comunidad. Oremos para que los religiosos, las religiosas, los seminaristas crezcan en su camino vocacional a través de una formación humana, pastoral, espiritual y comunitaria que les lleve a ser testigos creíbles del Evangelio.